la Hermandad de la Virgen de la Angustia, la actual patrona de Granada, que fue programada patrona en 1887. Esta hermandad se funda como de penitencia en 1545 y en 1875 se funda el cuerpo de horquilleros que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, la Virgen de la Angustia, hoy patrona de Granada, ha sido portada por su hermano durante 337 días. Desconozco, no sé si en España hay otro cuerpo de cargadores o portadores o un grupo de hermanos que hayan portado a su titular durante tantos años. Es una curiosidad que quería que quedara constancia. Como digo bien, por una serie de avatares históricos, sobre todo la hermandad de penitencia estaban en conventos de órdenes religiosas y la desamortización prácticamente deja a Granada sin Semana Santa todo reducido a un santo entierro, el Viernes Santo. La autoridad eclesiástica a distintos estamentos de la ciudad le encargaba esa procesión magna, que era la única réplica que había de Semana Santa durante 30 o 40 años. La llegada del siglo XX y en concreto de un arzobispo a Granada, don José Benavent, pues este hombre vio que era pues, importante recuperar la Semana Santa en Granada. Por aquella época, tanto en Málaga como en Sevilla, como en otras capitales de España, era muy importante la Semana Santa y Granada, una diócesis tan importante, pues carecía de ello, ¿no? Y promueve la creación de cofradías, pues apoyándose en una serie de familias que, pues bueno, soportaran económicamente la cofradía. De hecho, en poco más de 5 años, desde 1917 que se funda la Hermandad de Via Crucis, 10 años después eran casi 10 cofradías las que había ya en la calle. Pero claro, aquello no tenía masa social de hermanos, aquello era algo, pues digámoslo un poco artificial. Había una familia que corría con los gastos de todo y ahí es donde aparece en Granada pues la figura del asalariado y del capataz y el posterior asalariado, ¿no? La forma de carga era sencilla, evolucionó, los pasos crecieron, en vez de cargar a un hombro, pues se cargaba a 2 hombros y ya desde el interior de los pasos, aunque en el siglo XX hubo dos hermandades que mantuvieron los varales por fuera, pero la inmensa mayoría, los costaleros, que aunque no utilizaban el costal, así se les llamaba en Granada desde el principio, me imagino que por dejándonos llevar por el nombre que se les daba en Sevilla, pues trabajaban desde dentro a 2 hombros, en función de la anchura del paso, pues se disponían 3 filas de hombres o 4 filas por 8, 7 o hasta 10, ¿no? Y esa era la forma que se llevaban los pasos en Granada. Luego ya si queremos, como han hablado también Carlos y Manolo de la transición, si queréis hablamos después de la transición con más detalle y explicamos cómo en Granada va derivando, cómo llega el costal y cómo se diversifica. El costal no lo voy a explicar porque ha quedado perfectamente explicado por ellos. Martín, en Jerez, ¿cómo se trabaja en Jerez? E incluso también nos puedes ayudar a entender ya no solamente Jerez, sino incluso Cádiz, capital, en la provincia, sobre todo Jerez, pero ¿cómo se trabaja en esa zona? Bueno, pues lo comentábamos antes en el almuerzo, no recuerdo. En la provincia de Cádiz hay una variedad importante a la hora de lo que es el mundo de la carga, de la forma de la carga, ¿no? Pues tenemos Jerez que vamos con molía, en Cádiz que van a un hombro, en Sanlúcar que pues, creo que queda una sola cofradía ya, que iban a Cincho, que es una correa que va cruzada a través del cuerpo junto con la trabajadera, o en San Fernando, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, que la carga, pues aunque las trabajaderas siguen siendo como normalmente conocemos las trabajaderas de los pasos. Bueno, tengo que decir que en Cádiz las trabajaderas son transversales, no son horizontales, y como digo en San Fernando, pues lo que llevan es una almohadilla, digamos, adaptada a la trabajadera que hace de las veces del costal, o en este caso de la molía. En Jerez, pues nace el mundo de la carga, pues nace yo creo que como casi en todas partes, ¿no? Porque los pasos se llevaban por fuera, como se llevan aquí en Málaga, obviamente, y la evolución es la que hace que los pasos empiecen a contar con costaleros y a empezar a coger una personalidad, digamos, en cada lugar, a la forma de la carga.
En Jerez sí es verdad que el hecho de estar entre Sevilla y Cádiz pues no queda muy claro cuáles son los orígenes, no queda suficientemente claro, pero bueno, en esta he intentado, en mi carrera como capataz, pues intentando de saber de dónde uno viene y buscar la esencia y buscar los antecedentes de por qué estamos aquí y por qué me encuentro esto, pues ya digo, investigando esto, pues he llegado a ciertas conclusiones, ¿no? Como digo, en Jerez el hecho de pertenecer a la diócesis de Sevilla nos acerca muchísimo al estilo sevillano, en todos los sentidos. Vemos los pasos de Jerez, vemos los pasos de Sevilla, pero es verdad que antiguamente, en otros siglos, pues los pasos eran de dimensiones mucho más reducidas y empiezan a ser portados las andas de los pasos empiezan a ser portadas por abajo. Hay dos datos y uno de ellos es que por la situación de las trabajaderas, que eran transversales, pues nos dice que estos pasos iban llevados al estilo de Cádiz, a un solo hombro, y hay otro dato que nos dice que pues la primera cuadrilla que empieza a trabajar en Jerez, de costaleros, es de costaleros asalariados y vienen desde Sevilla. Y este dato es mucho más fiable porque es verdad que el origen de todo esto, el origen de la forma de la carga en Jerez, sí viene derivado del costal. La molía nace, para no extendernos mucho en... Eso es, perdón que interrumpa, eso es muy importante porque quiero además que lo enseñes, que habéis traído tú y nuestro buen amigo Pepe Vegazo de Jerez. La molía, explícanos esto qué es. Bien, pues la molía nace... digamos que, como en todas partes, el costalero viene del mundo del muelle, del mundo de los trepadores, la gente que trasladaba los muebles y, digamos así, en las mudanzas, pues Jerez, ese tipo de trabajo lo hacía gente y lo hacían con una herramienta que le llamaban la yoguisa, y era una especie de estilo de los mulos, o sea, lo que llevan los mulos, que es hecho más o menos, y era de esparto. Esto me lo comenta incluso el hijo del creador o de uno de los creadores de la molía. Era el esparto y se llevaba, por eso digo que me queda un poco en duda lo que era el sistema de Cádiz, y se llevaba con dos palos transversales, con el esparto, y se llevaba sobre los hombros. Entiendo que como estos señores son los que empiezan a hacer costaleros asalariados, pues un poco todo esto empieza a tomar sentido y empieza a tener sentido por qué existe la molía. Manuel Beltrán, acompañado con el Papi, capataz antiguo de Jerez, digamos que creo que marcó un antes y un después en el mundo de la costalería. El Papi se ve destinado a Sevilla a trabajar. Él trabajaba en la Sevillana de Electricidad y se tiene que trasladar a Sevilla a poner los postes que entonces existían de la luz eléctrica. El Papi, que era una persona, costalero, era una persona que le gustaba el mundo de abajo, después fue, como digo, capataz. Lo primero que prueba es como que dices, el costal, y empieza a trabajar en Sevilla con los profesionales, incluso con el costal. Él viene a Jerez pensando que el costal era una barbaridad, en ese sentido. Lo entendía así. Él decía que Jerez pues, tenía muchas puestas, la orografía de Jerez sí ciertamente es complicada, y él decía que el costalero se iba a partir la cabeza con esa herramienta, se iba a partir la cabeza. Entonces él lo entiende como una evolución, entiende esto entre comillas, ¿vale? No lo entiendo así, pero bueno, lo entiende como una evolución, el crear una herramienta que se parezca al costal, pero que no tenga nada que ver con el costal. Y de ahí, al hilo de lo que yo decía, esta yoguisa que existía, pues busca un poco esa relación. Si nos fijamos, y de hecho Manolo y Carlos seguramente me podrán corregir si me equivoco, el costal antiguo, lo que es la morcilla, era una morcilla bastante gorda, y además creo que eran hasta mantas, ¿no? Incluso, o algo parecido a las mantas. Ellos entienden que si hacemos una especie de yoguisa de aquella reliada y eliminamos el resto que nos sobra, que es lo que nos va a partir la cabeza, entiendo, desde aquella visión, pues tenemos y nos encontramos con la molía. La molía es una manta, ¿vale? Una manta de unas dimensiones de pues, 1 metro aproximadamente por 90, más o menos, un poco más, ¿no? Que se ve reliada entre sí. Hay 3 hombres que la lían a una parte y otros 2 hombres que pisan la otra parte de la manta,
de manera que siempre tengamos siempre esté tensa, digamos, la tela a la hora de ir reliando, de manera que vaya cogiendo cuerpo y vaya quedándose suficientemente tensa y fuerte a la hora de reliarla para luego darle la forma. Se va reliando, se va haciendo ese rollo de tela. Una vez que se ha hecho un rollo de tela, sobre la rodilla se dobla la morilla, este rollo de tela abierto, se dobla la morilla y se queda con esta forma. Una vez con esta forma, digamos que se unen las dos partes con cuerdas y demás, y se le pone ya lo que es la cuerda que veis aquí y digamos que ya tenemos lo que es la herramienta de trabajo. Ya hoy, esto obviamente antes, cuando yo empecé, pues no estaba forrada. Hoy hay gente que ya la forra de diversas maneras, como ocurre en los costales. Intentamos, en nuestro caso también intentamos que la gente se olvide de las tonterías y se quede, por lo menos que sea una cosa así, que queda por lo menos bien, elegante y austera, a mí queda bien. Esto, me voy a poner de pie para que lo entendáis, pues esto se lo pone el costalero lo pongo yo, ¿vale? Y esto es muy importante que la morilla quede recta y quede ajustada al cuello, de manera que el trabajo del costalero, la búsqueda del costal, pues el trabajo, la vuelta, buscar que la gente pues, esté trabajando todo al mismo filo. Pues es muy importante que la morilla, cuando el costalero esté trabajando, no se vaya para atrás, porque estaríamos haciendo un trabajo malo. Es importante que todas las morillas pues, tengan más o menos el mismo grueso, es algo de lo que tiene que preocuparse el capataz. Y muy importante es la altura, como veis, una cuerda que teóricamente iría ajustada a la correa, ¿vale? Por tanto, el costalero cuando se levanta, esto se le queda ajustado y cuando se mete en el palo, se hace un poco para atrás y ya encaja en el palo perfectamente. Esto sería, digamos, la forma de trabajar correcta, digo correcta, o hacerlo correctamente con la morilla. En Jerez hoy ya la morilla está, digamos, yo creo que no hoy, porque como digo, el origen en Jerez han trabajado muchísima gente con costal, por tanto hoy no es nada nuevo que en Jerez pues se esté trabajando y esté conviviendo el costal con la morilla. También convive en Jerez la forma de la carga antigua, como es nuestro Padre Jesús Nazareno, la Hermandad de Amor y Sacrificio, el Cristo de la Aspiración de Jerez, que digamos que es de los más conocidos, pues también van cargados por fuera. Esos 3 pasos van cargados por fuera, como digamos al estilo de Málaga, pero no con estas varas tan grandes. Y allí, por ejemplo, el capataz le llaman cuadrillero y a los postreros le llaman varapunta, o sea, tienen otra forma de hablar. Nosotros, el argot nuestro, perfectamente lo ha explicado antes Manolo, con lo que yo y Carlos, yo me voy a saltar esa parte porque lo que es el trabajo costalero, quitando lo que es la fórmula, o digamos la herramienta de trabajo, todo lo demás, la igualada, el trabajo costalero, la forma de andar de los pasos es absolutamente la misma. Y bueno, esto es un poco así por encima, y si tenéis alguna duda, si queréis, pues la podemos ir aclarando. Esta es la forma de la carga. Decíamos antes, hablando de la comida, Carlos y yo, porque a veces me encanta que se defiendan los estilos de la carga, y yo le decía, Carlos, yo no lo defiendo. En realidad, yo no defiendo la morilla y no vengo... De hecho, me llena de orgullo hoy estar aquí para hablar de la morilla y para hablar de algo como autóctono nuestro, aunque realmente, digamos, como casi yo no he tenido la oportunidad de tener en mi vida un antecedente de capataz y de gente de abajo, como afortunadamente sí lo tiene Carlos y Manolo, como yo, pues igual yo creo que se asemeja mucho a lo que es la Semana Santa de Jerez, ¿no? No hemos tenido ese origen real, un tácito, que te dice, este es tu estilo real, sino que nosotros, bueno, pues hemos ido bebiendo de una fuente y otra, y bueno, al final, pues lo que defiendo, o no defiendo, de lo que hablo es de algo que alguien intentó de hacer con toda su buena fe, y creo que no se equivocó, y lo creo firmemente, porque hoy, pues como antes ha nombrado aquí el compañero, yo saco 6 cofradías, creo que las saco dignamente, y los pasos pues andan casi, yo entiendo que al mismo estilo que pudieran andar con un costal. A lo mejor técnicamente pues tenemos que depurar otras cosas. Sí es verdad que la morilla es
es mucho más, cualquier movimiento brusco pues se nota mucho más en el trabajo luego, en los varales, en este caso el techo de palio, pero realmente luego cuando hablamos de el punto de gravedad, el punto de, digamos, donde el eje donde caen los kilos, pues es el mismo que el que cae el costal. ¿Qué diferencia, digamos, tendríamos entre el costal y la moría? Pues que la moría te permite, a veces dicen que con la moría se carga con los hombros, y yo esto es algo que discuto muchísimo. Con la moría no cargamos con los hombros, se carga con los tríceps, prácticamente, o sea, digamos que hay un triángulo, ¿vale? Pero que sigue siendo el punto, digamos, el eje donde los kilos van a morir, sigue siendo la columna, sigue siendo el sitio que es el mismo que el costal. Por ejemplo, pues aquí ocurre mucho en Cádiz, el otro día lo comentábamos antes, el otro día estaba en Cádiz y le veía un hombre, el hombro que era un bulto grandísimo, por lo tanto creo que es a lo mejor pues, mucho más equilibrado este sistema, pero sí, como digo, es muy semejante, salvaremos algunos detalles, pero es muy semejante lo que es el estilo del costal con la moría y por supuesto el estilo de la carga, el estilo de andar, el estilo de los mandos, las voces de mando, la gente que compone un equipo, pues son las mismas que en Sevilla. Ahora vamos a hablar de esas diferencias, pero ahora José Antonio nos va a contar realmente, explícanos cómo se hace en Málaga, cómo se ha hecho en Málaga y cómo enlazando, tú vas a hacer el enlace con el nuevo tema, que además ya participaréis todos después, y es cómo en Málaga se ha perpetuado, por lo menos en la capital, esta forma de trabajar y no hay, ahora mismo no existe ningún riesgo, entre comillas, y hablando de manera positiva siempre, de que cambie, ¿no? O sea, el llevarlo sobre el hombro en Málaga es una cosa establecida y no existe ningún tipo de, por lo menos en la capital, de que eso cambie. ¿Cómo se hace en Málaga y cómo se consigue que se mantenga? Bueno, yo no voy a extenderme mucho porque todos los que estamos aquí sabemos la historia de Málaga, pero sí, como han dicho los hermanos Villanueva, han venido a aprender y entonces voy a hacer un breve resumen. En Málaga antiguamente lo llevaban horquillero y correonista, como ha dicho, se llevaba el varal cogido con una correa cuando descansaba y con todo el follón del 31 al 36 Málaga lo perdió casi todo, por no decirlo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos en un periodo de escasez grandísima y entonces son los hombres del puerto, asalariados, los que se hacen cargo de los tronos con una serie de capataces. El primero del que hay constancia es el nombre del que llevamos nosotros, que es Antonio Dafari. Luego está Bigote Pana, el Caimán, por ejemplo. Aquí tenemos a Juanma, que digamos es el último bastión de esos capataces que a día de hoy todavía cobran, que era así, ellos cobraban y como era su trabajo llevaban a su equipo. Y el equipo era, pues imagínate, lo mejor de lo mejor, ¿no, Juanma? Lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una transición y lo mismo que en Sevilla y en todos sitios. Pasan de personas que cobran a personas que pagan. Y poco a poco pues se fue adentrando esta situación y a día de hoy todas las cofradías, bueno, hace cuestión de unos años todas las personas pagaban. Pero hoy en día sí hay que reconocer que hay cofradías, en Málaga hay una escasez de hombres de trono. Entonces hay cofradías que ya llevan hombres de trono que no pagan. Eso realmente es algo lastimoso, porque los que nos sentimos hombres de trono y defendemos esta tradición, nos duele ver como en una ciudad grande, por así decirlo, Málaga, con toda la gran cantidad de personas de nuestra edad que hay, pues no se arriman a esto. No sabemos cuál es el problema, a lo mejor que no sabemos fomentarlo bien. Entonces yo creo que todos tenemos que luchar porque a día de hoy Málaga sigue teniendo que, respondiéndote a ti, Gonzalo, ser hombres de trono. Es lo único que nosotros podemos decir que nos diferencia del resto del mundo. Excepto todavía se conservan aquí algunos, en Granada, pero tenemos que luchar por ello. A mí, sinceramente, la pregunta me da miedo. Yo no me imagino un trono de Málaga con trabajadero. No sé, la vida da 200.000 millones de vueltas y a lo mejor sucede. No voy a decir Dios quiera que no, pero ya estaremos, ya nos partiremos más de uno de lo que hay aquí en el lomo para que eso nos falte. Los varales, las cofradías que tengan falta de hombres de trono, iremos allí a llenarlos. Entonces por eso es lo que tenemos que luchar y tenemos que evitar que haya una transición. Esta es nuestra manera de trabajar, esta es nuestra manera de disfrutar, esta es nuestra manera de rezar y tenemos que luchar por ello. Entonces yo ahora mismo lo que pido es a Dios que a todos los que estamos aquí nos dé mucha salud,
para compartirlo juntos los varales y que esto de verdad que no se pierda. José, vamos a hablar sobre ese mismo tema y enlazamos. Primero, ¿cómo es posible que aquí, tú has hablado ahora mismo de, bueno, de que a lo mejor hay falta de hombres de trono, pero si echamos cuentas y los demás podéis hablar, y antes han estado visitando la cofradía de la Archicofradía de la Creación y han estado viendo el trono, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores. ¿Cuánta gente lleva ese trono en comparación, por ejemplo, con un paso? Es decir, la dificultad de Málaga puede que esté en que son tantísimas personas, que no es lo mismo buscar una cuadrilla. No sé en cuánto, por ejemplo, Carlos, ¿cuánto está una cuadrilla media de gente en Sevilla? Normalmente, si los pasos no se le han ampliado, se le han añadido, digamos, trabajaderas, como han sucedido en algunos, normalmente los padres suelen casar 30 o 36. O sea, ¿Y cuántas cuadrillas de esas? O sea, 30 o 36 en total. lo que pasa, el paso. Sí. Hoy en día, de hace ya unos pocos años hacia acá, después de la transición, que como bien ha explicado antes mi hermano, no había ni para cubrir siquiera 36 hombres, que es lo que casa el paso. Pero hoy en día, o sea, con la cantidad de chavales que hay, con la devoción que tienen, normalmente suelen estar pobladas las cuadrillas. O sea, que serían 60 o en este caso 72 personas. Vamos a poner 70 personas, José Antonio, 70 personas por dos pasos, estamos hablando de 140, con lo que no cubriríamos ni un trono de una de las cofradías de Málaga. ¿Cómo gestionamos eso y cómo Málaga consigue al final? Porque los tronos salen a la calle y salen llenos. ¿Cómo consigue Málaga eso? Pues porque tenemos que repetir más de uno. Al final tenemos que repetir más de uno y lo peor de eso no es que encima repitamos, sino que encima se nos tacha de tronero. Por repetir en una cofradía, para no ver a una cofradía con un trono encerrado en una iglesia o en su casa hermandad por falta de hombres de trono, se nos tacha de tronero a los que repetimos. Yo creo que la persona que nos tacha de tronero tiene un serio problema. Y el problema es que no ve lo que hay encima. Nosotros seríamos troneros, sacaríamos un trono con una silla de mea o con una pata de jamón encima. Pero lo que llevamos es a Dios y a su madre. Entonces, hacer el doble esfuerzo, triple esfuerzo, 4 veces el esfuerzo de meternos debajo de un umbral para que una cofradía salga a la calle, eso hay que reconocerlo. Y hay que pensar que nosotros, yo por lo menos, es que cuando me meto debajo de un varal, si yo no veo a Dios o a mi madre, ¿qué pinto ahí? Entonces somos cristianos y tenemos una base. Entonces nosotros, la verdad, que nos metemos ahí sabiendo lo que vamos, sabiendo lo que queremos y sobre todo porque hay que echar una mano. Es de cristianos, es echarnos una mano entre los unos y los otros. Entonces por eso, si dice que faltan hombres de trono, pues es verdad. Pero bueno, Málaga es así, Málaga no vamos a decir que tenemos la suerte, pero sí que la historia nos ha dado tronos grandes y entonces es una diferencia grande con Sevilla y con el resto de las capitales. Tenemos tronos grandes que hace falta muchos hombres de trono. Responde Carlos y añade después. Yo para tu tranquilidad, simplemente te voy a decir la verdad. A nosotros nos dicen sacapaso. Y esto es así de sencillo. Me imagino que tiene que ser un verdadero quebradero de cabeza cubrir un trono, la cantidad de personas que llevan. En Sevilla, ya te he dicho, lo de los palios, lo normal son 30 o 36 hombres, y si las padres llevan dos plazas, pues son 60 o 72. Luego están los pasos de Cristo, donde hay ya diversidad, ¿no? Suele haberlo incluso de 6 trabajaderas, de 7, de 8, de 9, y a algunos se les ha ocurrido incluso ponerle una trabajadera más por aquello que no sé dónde estaba el espacio, pero ahí vale. Entonces, evidentemente, hombre, sí es verdad que hay mucha afición y hay mucho chavalerío y cada vez más, y entonces tenemos que aprovechar en este momento. Pero, y hay que apoyarlo. Pero que te voy a decir la verdad, que en Sevilla hay muchas hermandades que no tienen para cubrir las cuadrillas. Entonces, aquellos que tienen la afición, que yo digo que la devoción, eso es innato de la persona, eso está ahí. Y la afición, si tú la tienes por hacer ese tipo de trabajo dentro de tu devoción, si hace falta costalero en otra hermandad, si yo voy a esa hermandad, muchas veces
no voy a pedir trabajo, sino que lo hago porque tú me conoces a mí, tú eres de esa hermandad y me invitas. Y yo, hace falta, tenemos que cubrir y tal, estamos ahora mismo en precariedad y tal. Bueno, te dicen vuelcapaso, sacapaso. Bueno, eso a mí no me come mucho la cabeza, la verdad. Yo cuando tú dices que la pregunta te da miedo, o sea, todo lo contrario, o sea, a mí me da miedo pensarlo, o sea, el hecho, yo creo que no hay crisis en ese sentido, yo creo que no hay tanto problema, porque realmente, como bien dice, los pasos aquí o los tronos aquí, pues son grandes y necesitáis muchísima gente para sacarlos adelante. Que pues hablábamos que teníais 40 cofradías, 41 cofradías, pues llenáis 41 cofradías, y cada paso o cada trono con tantísima gente, y usted, tiene que ser muy complicado y tiene que haber muchísima afición para que esto ocurra. Un dato importante de la afición es ver este salón lleno de gente, ¿vale? Porque esto mismo a lo mejor nos lo llevamos incluso a Jerez, si quieres, y bueno, no hay la mitad. No hay la mitad, no hay la mitad, o sea, no hay la mitad. Como él decía, Carlos, en Jerez tenemos el mismo problema. O sea, a veces preguntamos realmente si la gente, ¿por qué no le gusta? A uno le gustaría que le gustara a más gente el mundo que a uno le apasiona. Yo saco 6 cofradías y le puedo decir que de las 6 cofradías tengo muchísima gente que repite en otras cofradías conmigo, ¿no? Por tanto, no es que aquí estéis en desventaja o que gocemos de mejor salud o en Sevilla o en Jerez. Sí, es verdad que Sevilla, pues, por ser lo que es, ¿no? Obviamente, yo tengo muchísima gente en Jerez que se van a cargar a Sevilla. Afortunadamente tengo algún costalero que viene de Sevilla a Jerez, y afortunadamente tengo costaleros que vienen de Cádiz a Jerez a Sacapaso. Pero es verdad que yo creo que el mismo trabajo que al final crees tú que cuesta, pues completar los pasos o los tronos aquí, pues nos cuesta a los demás completarlos, o creemos que existe esa, o que debería existir más afición, si lo entendemos así, o más vocación costalera, ¿vale? al oficio costalero, de manera que nos encontramos todos satisfechos. Yo creo que aquí gozáis de muy buena salud, porque completar los tronos es de echarle mucho talento con tanta gente como lo componen cada uno de ellos, ¿no? Dion, ¿ibas a apuntar algo? No, yo quería apuntar algo al hilo de lo que ha dicho de Tronero y ha apuntado Carlos de Sacapaso. Yo creo que es más común. Y es curioso porque yo, por más vueltas que le doy, pues solo se critica a los capataces, a los costaleros. Al vestidor que viste días vírgenes no le dicen que es un viste vírgenes. Al que saca un cirial durante la semana no le dicen que es un saca ciriales. Es decir, que no sé por qué, o sea, con el servicio que se da a las hermandades, pues incluso se permite el lujo de criticar. Cuando no se dan cuenta, ven la paja en el ojo ajeno y no ven el problema que tienen en su hermandad, que es que no tienen gente, tienen que venir otra sacar. Sí, eso tiene yo creo que tiene un sentido, ¿no? El que lleva un cirial, por lo menos en general, la gente que lleva un cirial y cobra, ¿vale? Igual que antes, al capataz, que de eso habréis mejor que yo seguro, el capataz que sacaba 5 cofradías y era asalariado, no se le decía lleva paso, se le decía capataz, ¿vale? Las cofradías, yo creo que las propias cofradías son las que se han encargado de que al final se nos mire de esta manera, ¿vale? Las cofradías que quisieron inventar, o que inventaron, o que necesariamente tuvieron que echar manos del hermano costalero, ¿entendemos? ¿No? De que crear esa fuente de costaleros desde el hermano, luego quisieron que esto fuera ya por fuerza lo que tenía que ser, que todas las cofradías, por lo menos hablo de lo que ocurría en Jerez, pues estuviera cortada por hermano en poco tiempo, y me costó, incluso a mí me costó estar muy criticado porque lo peleaba, y yo decía que esto era pan para hoy y para mañana, porque realmente las cofradías no tienen, o Jerez, hablo de Jerez, no tienen una nómina de hermanos suficiente como para cubrir las cuadrillas. Primero, no tiene nómina de hermanos suficiente, y segundo, no todo el mundo no quiere ser costalero. O sea, usted puede tener 3.000 personas en la hermandad y la gente no quiere ser costalero, ¿vale? Por tanto, pero las cofradías sí se empeñaban en eso, se empeñaban en el hecho de querer tener cuadrillas de hermanos costaleros. Se dieron cuenta que afortunadamente, con el trabajo de mucha gente intentando hacer ver que se estaban equivocando,
pues los pasos obviamente, las cofradías que querían hecho, se quedaban sin gente, se quedaban sin costaleros, sus pasos llegaban arrastrándose. Ha evolucionado todo, igual que ha evolucionado con el flore, decía las imágenes, pues ha evolucionado el andar de los pasos. Las cofradías quieren que sus pasos se paseen, no quieren que sus pasos lleguen, quieren que sus pasos se paseen. Para esto hace falta material humano debajo de los pasos. Y definitivamente abren las puertas a la gente ya aficionada, digamos, que no son hermanos. Pues las cofradías es verdad que se empeñaron en la creación en esa corriente de hermanos costaleros, se preocuparon mucho más por lo que le entraba económicamente en las arcas de la mayordomía de la hermandad, que realmente que por fomentar y por engordar el número de costaleros, que hubiese sido lo ideal, ¿no? Y a lo mejor pues las cosas hubieran sido de otra manera. Decía antes, Carlos, que había hermandades que a lo mejor tenían dificultades todavía para llenar algún paso. Eso, a día de hoy tenéis esa sensación, todos en general, en vuestras provincias, de que existe, Manolo, existe esa carencia. Bueno, en verdad, no es que exista ese temor a que... Es verdad que hay hermandades que no tienen la posibilidad de tener cuadrillas propias de hermanos. De hecho, yo te puedo decir, y no voy a decir nombres, pero no me gusta señalar ninguna hermandad de Sevilla ni de aquí ni de ningún lado. Nosotros dejamos una hermandad precisamente, ¿por qué? Porque mire usted, si usted no tiene gente para sacar a la cofradía y yo traigo gente, amigos míos, que vienen a hacerle un favor a ustedes, no a mí, pero a ustedes, que os va a sacar los pasos, ustedes no podéis obligarlo a que se hagan hermanos. No sé. Ha tocado una cosa, se ha reído todo el mundo, porque yo creo que una cosa genérica, en Málaga pasa muchísimo, Es que el camino debe de ser inverso, debe de ser la hermandad la que proporcione a los hermanos al capataz y no el capataz el que proporciona a los hermanos a la hermandad. Claro, pero es lo que estamos hablando, que hay hermandades en Sevilla que tienen, no es que tengan problemas, porque en definitiva, como bien se ha dicho aquí,